Mi nombre es Julieta Agriano, coordino y hago la curaduría general de esta plataforma WIP Arte Digital. Estamos acá hoy con Nadia Martín, con motivo de la presentación del taller Estéticas Posthumanistas en el Arte Digital, que va a comenzar el próximo miércoles 16, creo que estoy diciendo bien. 17. 17, perdón. El próximo miércoles 17 de agosto. Y en el marco de la presentación de ese taller, se nos ocurrió proponer esta charla a partir de la figura del cyborg y de una mirada, digamos, desde el presente de las distintas de los distintos textos que marcaron un poco o marcan un poco las teorías y los discursos y los imaginarios alrededor de la figura del cyborg. Así que bueno, les voy a contar un poco sobre Nadia y sobre este taller. Nadia es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Curaduría en Artes Visuales por la UNTREF. En su trabajo de tesis doctoral en Teoría Comparada de las Artes, realizada en la UNTREF en el marco de una beca del CONICET, estudió los imaginarios corporales poshumanos en los cruces contemporáneos entre arte, ciencia y tecnología. Es docente de la licenciatura y la maestría en Artes Electrónicas de la UNTREF y de Teoría de los Medios y la Cultura en la carrera de edición de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como curadora independiente y es gestora del proyecto de arte en territorio que se llama Enroque, con el que ha recibido reconocimientos del programa de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes y del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias. Bueno, teniendo en cuenta que también hay personas que se están conectando desde otros países de Latinoamérica, también la bienvenida a todos. Estamos transmitiendo esta charla abierta desde Buenos Aires. Y bueno, creo que por mi parte nada más, le paso la palabra a Nadia, a quien le agradezco muchísimo haberse entusiasmado con la propuesta del taller y de esta presentación también. Bueno, gracias primero a vos, Julieta, por la invitación y a la plataforma WIP también por bueno, la propuesta de empezar con este taller muy vinculado con mis temas de investigación doctoral y que me encantan. Así que bueno, espero que se contagie un poco esa pasión. También agradecer a todas las personas que se inscribieron y que están acá presentes. Bueno, con esta actividad que se propone como una especie de destripadora de cyborgs, un título un poco punchy, espero estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, espero que también lo vayamos armando o desarmando entre todos, todas. Así que si hay alguna duda, consulta, intervención o incluso objeción, está bueno que interrumpan, que más que interrumpen, que dialoguen, o sea, que se animen a irrumpir en escena para que se generen los diálogos. Así que bueno, empezar desde ahí. Y la propuesta es un poco hacer un poco de historia, no porque sea historiadora, de hecho no tengo nada que ver con la disciplina, ni siquiera de la historia del arte, pero sí quizás desde una propuesta más benjaminiana, que también, digamos, algunas cosmovisiones amerindias comparten, de que un poco el futuro está en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, si esta es una figura que se revisita tanto, que se sigue trabajando y retrabajando, bueno, plantearnos hasta qué medida reproducimos sus sentidos originarios, conocemos esos sentidos originarios, vamos transformándolos, vamos inventando cosas nuevas, o vamos incluso reproduciéndolos sin saberlo. Así que, bueno, la idea es un poco eso, volver a contrapelo sobre esta figura para llegar también un poco a abrir algunas preguntas en el presente. Como primera pregunta básica es ¿qué es un cyborg? Así que bueno, lo abro en principio
para ver quién sabe. Seguramente hay personas que no saben. Está mi mamá ahí, así que sé que hay alguien que no lo sabe y que es importante esta pregunta. Se está entrecortando, no sé, Juli, yo a vos te veo como que se me congela, ¿a mí se me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Bien. Bueno, vamos a pasar directamente. Definición básica de cyborg es combinación entre cibernética y organismo. Básicamente es un sistema hombre-máquina o humano-máquina que se acuña en los años 60 en el ámbito de como una especie de especulación científica en la que se plantea qué podría ser el ser humano o cómo podría ser el ser humano mejorado para sobrevivir en entornos extraterrestres. Esa es como la definición básica, que después, como vamos a ver más adelante, quizás deja algunos sedimentos que en los trabajos con figuras de cyborgs quedan como grabados, ¿no? Una huella que se imprime y que esta idea de un humano mejorado atraviesa un poco la idea del cyborg y de las producciones artísticas que trabajan con esta figura. Pero a la vez, el concepto es popularizado por Donna Haraway, que no conocía esta primera definición. Ella lo dice en una entrevista que da en el 99, que cuando plantea el manifiesto para cyborgs no conocía a estos autores, pero que bueno, que el concepto un poco circulaba ya por la cultura, que ella lo plantea en realidad con un sentido distinto a este, vinculado a una suerte de propuesta emancipatoria en cara feminista y postgénero. Ahora, algunas de las personas que se inscribieron en esta charla dejaron algunas preguntas que a mí me pareció importante retomar, y bueno, destripé la presentación que había armado y la rearmé un poquitito intercalando estas preguntas que me parece que son como disparadoras, porque están muy buenas aparte. Entonces la primera era, ¿es posible en el presente convertirse en un cyborg? Y si es en el futuro, ¿cuánto falta? Desde ya, insisto, si quieren interrumpir, si quieren participar, directo. No hace falta esperar una pausa. Entonces, bueno, para responder esta pregunta, lo primero que hice fue googlear cyborg, y aparece este superhéroe de cómics que se transpuso, digamos, el cómic a película. Y bueno, lo que vemos es una persona, mitad humano, mitad elementos cibernéticos, o podríamos decir maquínicos. Por lo general está, así como en el imaginario visual, el primero que aparece, la piel y los elementos metálicos. Aparte de algunas cositas, como por ejemplo este ojo con el que tira láser, etc. Y la segunda pregunta, que también la googleé, cyborgs reales. Quizás el más conocido de los cyborgs reales, que es considerado como el primer cyborg de la historia de la humanidad, es el que aparece segundo. ¿Se ve la manito? Sí, sí, se Del ve. mouse. Bien. Se ve. Este segundo, que es Neil Harbison, perdón. Bueno, él es barcelonés, pero vive en Inglaterra. Se considera un artista cyborg, y lo que tiene es, bueno, él nació con un problema en la visión, que solo ve en escalas de grises. Entonces no percibe los colores y se inserta en el cráneo, y con unas conexiones, esta especie de antena que le permite percibir el espectro de luz mediante sonidos. Entonces es como que hace una traducción para poder percibir los colores. Y esto le permite aparte ampliar la gama hacia espectros que no percibe el ojo humano, como por ejemplo los infrarrojos y los ultravioletas. A la vez, bueno, él por ejemplo está en pareja con una chica que también se considera artista cyborg, que es Moon Rivas, que ella lo que tiene es implantados unos sensores sísmicos en los pies, que le permiten percibir los terremotos que hay en distintas partes del mundo en tiempo real, y con esas vibraciones lo que hace ella son performances donde va bailando en el ritmo de esos sismos. Y entre ellos cofundaron una asociación
o una especie de, sí, se llama como Cyborg Foundation, que lo que hacen es como promover la existencia cyborg y el avance, la posibilidad de que las personas se desarrollen en ese aspecto, e incluso como guiarlos en términos de cuestiones hasta legales, ¿no? Por ejemplo, él tuvo en un momento un problema legal que en una manifestación le rompieron la antena, tuvo una cosa así, y él como tuvo que hacer todo un juicio para lograr que le reconozcan ese elemento tecnológico no como un daño material, sino como un daño a su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, son esos debates un poco que se van dando también, digamos, no sé si responde a la pregunta de si existen cyborgs reales, la pregunta sería quizás también preguntarse si esa es la definición de cyborg, porque insisto, hay perspectivas y quizás en la línea que plantea Donna Haraway no es tan así. Entonces ver algunas obras que son como muy pioneras y ¿cómo decirlo? Como arquetípicas de lo que es el arte cyborg en sus orígenes. En principio esta obra de Pisú, de Marcelí Antúnez Roca, un artista español, barcelonés, que bueno, en esta obra él trabaja mucho con exoesqueletos, con distintas válvulas y relés que le van moviendo el cuerpo y le van haciendo, bueno, en esta performance en particular, lo que él genera es una especie de interfaz que se ve en el sector derecho de la imagen, donde el público puede intervenir en infografías animadas de su cuerpo que muestran la figura del artista y también posiciones de la luz y de los elementos visuales que se proyectan también, y entonces así van controlando todos estos elementos, inclusive estas especies de como electrodos que tiene el artista sobre su propio cuerpo y que le permiten moverle la nariz, la boca, los pectorales, distintas partes del cuerpo. Esta obra, también otra de las pioneras, de Stellar, bueno, él viene trabajando en realidad desde los 80 en distintas formas, está súper pixelada la imagen, pero justo de esta no se consigue, pues un poco vieja. ¿Cómo es? Bueno, es una performance en la que también es movido, pero en este caso Ping Body se refiere a, bueno, Ping es como una especie de comando, una herramienta que se utiliza para probar la conectividad a de un host en la red, ¿no? Con la dirección IP o con alguna URL. Entonces, él lo que utiliza es básicamente medir, o sea, hacer un ping aleatorio constantemente, y con los valores de ese ping ir generando, o sea, como que los mide de 0 a 2000, y con eso va generando voltios en el cuerpo que lo mueven. Entonces es el tráfico, en realidad, de Internet, el que va haciendo estas modificaciones y haciéndole estos movimientos involuntarios a él, porque le van haciendo descargas de voltios sobre su propio cuerpo. Entonces acá también es como que, bueno, no es el tráfico colectivo o la acción colectiva la que mueve Internet, sino justamente estos volúmenes de Internet los que mueven su cuerpo. Stellar es el artista que además se implanta como orejas en distintas partes de su cuerpo, ¿no? Sí, en realidad tenía el plan de hacérselo al lado de una oreja, pero se lo termina haciendo en el antebrazo. En el brazo, claro. Sí. Y el proyecto de esa intervención es que gente de forma remota a través de internet pueda escuchar lo que esa oreja capta, que tiene un micrófono dentro de su brazo. Sí, pensaba atrás digo, porque por lo que vos decías, ¿no? Como que hay distintas perspectivas vinculadas al cyborg, y supongo que muchos de estos ejemplos que estás dando, Nadia, tienen que ver también con la idea del transhumanismo, que no es lo mismo que posthumanismo, ¿no? Pero sí que están como súper conectadas como en el propósito, o el concepto que sustenta de repente hacer estas pruebas. Total, justamente hacia ahí iba. Ah.
Ay, Básicamente no, es que viene al pelete. Yo había puesto estos ejemplos porque van un poco en la línea de este cuerpo, eh, mitad piel, mitad elementos metálicos, con alguna tecnología de perfeccionamiento, que es mm, propia no tanto de lo que se conoce como poshumanismo, sino que a veces se confunde, porque se toman como cuerpos poshumanos, en realidad lo que es como un movimiento cultural e intelectual también, em, que lo que plantea es que se está en una etapa de transformación por vía tecnológica y científica hacia una próxima etapa en términos evolutivos. Y que mm, el, digamos, transhumano es justamente ese humano que está en transición hacia una etapa posterior que sería posthumana. Pero en el transhumanismo, ese post, lo que significa es como una especie de, señala algo cronológico, señala algo que es, bueno, después de lo humano va a venir una especie de superhombre adaptado, que va a tener como potenciadas todas sus cualidades a través de justamente la ciencia y la tecnología, ya sea medicalización, intervenciones a través de prótesis, etc. Pero ¿cuál es el tema? El transhumanismo lo que tiene adentro igual un montón de divisiones porque existen muchas vertientes, pero en términos generales lo que tiene es que no recibe el influjo de todo lo que es la crítica al humanismo que realiza el postestructuralismo francés. Tampoco las críticas a la noción abstracta del humano que hace el feminismo y que hacen los movimientos antirracistas. Entonces, lo que tienen es que piensan el humano de una forma abstracta, ¿no? Entonces, es como, tiene una visión neutral de la tecnología, en la mm, que no está mm. pensado como que tal vez la tecnología inherentemente ya tiene modelos de eficiencia, de productividad, de adaptación a cierto tipo de cuerpos y no a otros, o a cierto tipo de subjetividades y no a otras, y no solo adaptación, sino incluso promoción de ese tipo de formas de ser, de vincularse, etc. Y básicamente lo que tiene es que arrastra la visión humanista del humano, que coincide con la de la racionalidad ilustrada Ujú. y, y están como muy asociados como también al tipo de humanidad que se configura con la revolución industrial. Sí, que está, aparte, yo leí hace un rato, hace unas semanas, una nota que le hicieron a uno de sus precursores, creo que es el que hizo el manifiesto, que es a la vez, creo que el director de la Universidad de la Singularidad, que Sí, es uno de los grandes CEOs o gerentes de Google. O sea, es como el transhumanismo está también muy vinculado a lo que es todo la visión de Silicon Valley, total. ¿no? Viene un poco Sí. de esa mano. Sí, de hecho, esta organización, Humanity Plus, o Mm. Asociación Transhumanista, bueno, calculo que te referís a esa, que creo que hablas de Max Moore, pero no estoy muy Creo que segura. sí, no me acuerdo el nombre, Sí. creo que sí. Em, bueno, pero básicamente la idea es que a través de la ciencia y la tecnología, lo que se hace es corregir, optimizar y perfeccionar. La pregunta es, ¿a qué humano? ¿Y en qué Mm. sentido se lo optimiza? ¿Se lo optimiza porque se le permite ser más sensible, porque se le permite ser más productivo, porque se le permite emocionarse más? Entonces, bueno, esas son preguntas que no se hacen. Claro. Entonces, pareciera que es bastante distinta a esto, por ejemplo, las imágenes que fuimos viendo, que una de las características que tienen es que son todos varones. Hay participación femenina igual, pero como que los grandes exponentes son, o al menos en el imaginario, es medio Robocop. En cambio, bueno, parece bastante distinta esta imagen, que es de esta artista Lynn Randolph, que es la imagen que se utiliza en la tapa del libro en el que está incluido el manifiesto para cyborgs de Donna Haraway, que es Ciencias y Mujeres. Bueno, esta es Donna, la tía Donna, la queremos. Em, y ella lo que plantea es, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Los movimientos internacionales feministas han construido la experiencia de las mujeres,
tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia. La liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. Donna Haraway escribe este manifiesto para cyborgs, de alguna manera, no sé si decirle comisionado porque no es estrictamente así, pero al menos solicitado por una revista que se llama la Socialist Review, que buscaba reflexiones sobre el futuro del feminismo socialista en la época de Reagan, que es un momento que se caracteriza por la conquista del espacio, por la intención de hacerlo, proyectos que están muy dirigidos a eso, y también por el retroceso de la izquierda, una militarización, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. Y ella lo que piensa es en esta figura, para pensar, justamente a mí me parece que es importante destacarlo, en este caso, la experiencia de las mujeres. Ella está discutiendo, en el marco del feminismo, en lo que está abriendo la tercera ola del feminismo. Básicamente, a un feminismo blanco, de clase alta, euro-norteamericano, que no tuvo en cuenta que no era solo una cuestión de hombres versus mujeres, entre comillas el versus, ¿no? ¿Se entiende? Esto lo doy como ni siquiera lo voy a discutir ni a problematizar. Entre comillas, no es solo diferencias entre lo masculino y lo femenino, o entre hombres y mujeres, sino que también dentro de las mujeres hay lo que se llama, no me está saliendo ahora la palabra, bueno, experiencias también que son de clase, que son étnico-raciales, etc. Y también sexogenéricas, como por ejemplo las mujeres no binarias, bueno, o los cuerpos no binarios en general, las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, etc., que tienen experiencias que no coinciden quizás con la de la mujer que está lavando los platos mientras el marido se va a trabajar. Entonces, es contra esa visión como del sujeto político del feminismo que ella plantea esto, y lo que dice es que hay que entender cómo hay un cambio en el patrón tecnocientífico para entender que, por ejemplo, las mujeres empiezan a insertarse de otra manera en el mercado laboral, entonces no sirven los mismos términos entre lo público y lo privado que había antes, y sobre todo también para imaginar una sociedad que está atravesada por una visión informática, una visión atravesada por la información. A esto lo toman los que van a ser los tecnofeminismos, se enamoran de la idea del cyborg, y lo que hacen es, bueno, discuten un poco con un feminismo de la segunda ola, que piensan como una reivindicación de lo específicamente femenino, o sea, era un feminismo que rechazaba un poco el pensamiento sobre la ciencia, sobre todo sobre la tecnología, porque se lo pensaba como que era simplemente una herramienta del patriarcado. Entonces lo que hacía era relegar a las mujeres a temas de mujeres, como por ejemplo, bueno, pensar la reproducción, las políticas del cuidado, el cuerpo, los sentimientos, etc. Y entonces quedaban los varones desarrollando esos dispositivos que después modulaban también las identidades, las relaciones y los mecanismos de poder también, ¿no? de toma de decisiones, de representaciones sociales. Entonces es un feminismo que se interesa por intervenir en esas discusiones, por desarrollar tecnología, por disputar también eso. Y acá retomo algunas de las preguntas también que plantearon, que es cómo han influido las herramientas digitales en la concepción de una identidad virtual. ¿Por qué? Porque básicamente los tecnofeminismos tienen una vertiente que es la del ciberfeminismo. ¿Alguien quería hablar? No. Ahí trato de mutearla. Dale, a ver, para. Ahí está. Bien. Bueno, los ciberfeminismos, y dentro de los ciberfeminismos hay un grupo que es como el más conocido quizás, o alguno de los más conocidos, que es un colectivo de australianas que se llaman BNS Matrix, y bueno, ellas hacen distintos manifiestos, como el manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI, el manifiesto de la zorra mutante, y tienen distintas piezas que empiezan a trabajar con este tipo de tecnologías, y en particular, por ejemplo, tienen este videojuego que lo hacen
en un CD-ROM interactivo, y que rompe un poco con ese imaginario masculino de los videojuegos que estaba como encriptado en esta idea de Game Boy, ¿no? Entonces, como una primera acción, plantean el Game Girl y desarrollan esta especie de videojuego que, bueno, tenía como protagonista a una heroína que actuaba como una especie de virus contra el procesador central que se llamaba Big Daddy. Hice la misma práctica de googlear ciberfeminismo y aparece esta paleta de colores, purple washing, ¿no? Violeta, rosa, las mujeres empoderadas, qué bueno que está esto. Me parece que también de alguna manera se empiezan como a cristalizar algunos sentidos. Bueno, aparece ahí un libro que está bueno también sobre ciberfeminismo, pero en general podemos ver que es como una paleta de colores totalmente distintas a ese cyborg, ¿no? Por empezar, la paleta de colores, el tipo de imágenes, el tipo de, como de discursos que tienen, de empoderamiento incluso. Y desde ahí también plantear como algunas discusiones que se dan también, volviendo para atrás sobre estos ciberfeminismos, que tienen que ver con el fetichismo de la tecnología. Básicamente, un poco lo que pensaban, o sea, lo que pensaban era quizás como las redes digitales, como si en sí mismas rompieran los valores patriarcales por el tipo de características que tienen, ¿no? La no linealidad, la ruptura de las jerarquías, la idea de horizontalidad, la idea de comunidad de mujeres tejiendo, ¿no? Información o discurso juntas. Entonces es como que esencializaban como ciertas características de las tecnologías con ciertas características de las mujeres. Y nuevamente, bueno, es esto, ¿no? Como una visión un poco simplista de lo que es la tecnología como por sí misma, por funcionar en nodos o en redes, no hubiera mecanismo de poder igual incluso en sus usos, en sus lógicas, ¿no? Y después también, por ejemplo, con esta idea de que las identidades fluyen, ¿no? Entonces se rompen los dualismos modernos, se rompe la idea de una identidad fija, se piensa la posibilidad de crearse una identidad virtual. Entonces, bueno, como que de alguna manera son visiones un poco ingenuas, que abogaban un poco por la pérdida de la materialidad, y que no problematizaban tanto el problema del acceso y de la propiedad de las tecnologías, o de los desarrollos tecnológicos. Esto así como una crítica general, que me parece que hay algunas obras que quizás lo tienen un poquitito más en cuenta y tienen como, lo problematizan en el marco de sus obras. Una de ellas es también un clásico del 96, de Victoria Vesna, me quedó All New Gen, no es All New Gen, es Bodies Incorporated. Bueno, básicamente esta era una plataforma online que funcionaba quizás de un modo un poco irónico, proponiéndose como una suerte de corporación que proveía servicios para que las personas se puedan autodiseñar en un avatar virtual. Entonces, bueno, proponían la posibilidad de construirse un cuerpo nuevo. Estaba desarrollada mediante lenguajes de modelado de realidad virtual en 3D, y discutían de alguna manera esta obra con el mito de la inmaterialidad y la concepción abstracta del cuerpo. Como, bueno, planteaba distintas características que se podían customizar. Por ejemplo, se podía elegir edad, raza, color de piel, ojos, etc. Pero también, por ejemplo, las texturas del cuerpo podían ser chocolate, lava, agua, cielo, arcilla, etc., ¿no? Pero a la vez la plataforma tenía distintos sitios o entornos que habitaban estas criaturas virtuales, que tenía que ver con una galería o una parte de exhibición donde estaban estos cuerpos e interactuaban. Después una parte de limbo, donde estaban estos cuerpos bueno, que los propietarios y las propietarias los dejaban y no los seguían trabajando o utilizando. Y después una parte que era necrópolis, donde seleccionaba el modo en que morían después de cierto tiempo de inactividad. Entonces, también con esto discutía un poco estas fantasías de inmortalidad que son propias del discurso del transhumanismo, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, se van a poder descargar la mente
en avatares virtuales y se va a poder siguiendo post-mortem. Y por el otro lado también tenía algunos, digamos, se firmaban algunos contratos o reglas de participación que implicaban como algunas actividades de continuidad online o offline que, bueno, introducían también como una dimensión ética, ¿no? Del tipo de cuidados que había que tener de estos cuerpos y de las relaciones entre justamente lo que acabo de decir, lo online y lo offline. Se supone, perdón, Nadia, se Sí. supone que en esta obra entonces que presentaste recién, un poco se rompe con ese dualismo de cuerpo o mente-cuerpo, ¿verdad? Como en crítica, buena oposición al transhumanismo. Em, sí, yo no sé si la palabra, porque creo que sí por algún punto, pero me parece que tiene que ver sobre todo, discute la idea del orden virtual como algo inmaterial Claro. y como algo totalmente desligado de como el orden, entre comillas, real, ¿no? Sí. Porque desde ya lo virtual también es real. Y sí, puede ser que discuta también, no sé si lo discute como muy, de forma muy lineal, pero Sí. finalmente lo está discutiendo, porque es cierto, es uno de los grandes dualismos, que es como, bueno, lo que importa es lo que está dentro, las capacidades racionales, la mente, el alma, incluso en versiones un poco más religiosas, si se quiere, pero dentro del racionalismo moderno desde ya el cuerpo es el elemento, no es la perla humana, no es el lenguaje, no es la razón, no son las capacidades creativas, es justamente aquello que se descarta, aquello Ujú. que caduca y que hay que perfeccionar Que hay que o corregir. trascender. Claro. Sí, total. Bien. Em, bueno, después esta obra la traje porque también lo que tiene es como que plantea una idea de realidad mixta. Em, las artistas acá realizan algunos actos eróticos en público, mientras usan unos sensores que están construidos ad hoc, digamos, de manera como medio artesanal, que toman la frecuencia cardíaca y los sensores y tienen también sensores que sensan la temperatura del cuerpo. Entonces, estos datos que son sensados se procesan a través de Arduino, Pure Data, se produce audio en vivo y a la vez se envían todos estos datos a sus avatares de Second Life. Y de esa manera lo que hacen es como conectar esos avatares con los cuerpos físicos. Bueno, esta es una artista brasilera que también está discutiendo o interviniendo en esta idea de identidad virtual o de cuerpo virtual. eh, y lo que hace es toma su propio autorretrato, lo retoca a través de distintas técnicas digitales, de herramientas digitales de retoque fotográfico, y lo que va haciendo es modelando su propio rostro para crear una serie de personas, entre comillas, falsas, o inexistentes, mejor dicho, y las sube a esta página de Facebook, donde permite que las personas comenten cuáles son las características de personalidad de estas personas. Entonces así va completando sus personalidades mediante estas descripciones que ella las toma como proyecciones de alguna manera de estereotipos también. Entonces lo que habla también es como, bueno, cuestiones de clase, de género, de raza, étnicas, que se ponen en juego en la imagen, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, quizás a través de estas experiencias lo que se puede pensar es, y sobre todo considerando las primeras experiencias que vimos de BNS Matrix, en el concepto de cyborg que plantea Donna Haraway, lo que tiene es como una especie de ambigüedad estructural, no como un problema del concepto, sino justamente como parte de la complejidad que tiene el concepto. Porque por un lado, se tomó como una figura específicamente para referir a un tipo de cuerpo, que es el cuerpo en su hibridación con la máquina. Pero la verdad es que ella en el manifiesto para Cyborg lo que hace es describir un sistema de control global
que ella dice que lleva al apocalipsis de la guerra de las galaxias, porque ella justamente está hablando de estos programas de conquistas del espacio y en general de un programa tecnocientífico que desarrolla Estados Unidos en la época, en la administración de Reagan, y que reestructura a escala global los procesos que pueden ser desde los productivos hasta los más íntimos de las formas de pensar la realidad. Entonces, y tiene que ver con la informatización del mundo. Entonces, por un lado, es una descripción de un nuevo panorama global, digamos, un análisis social, y después por el otro lado, ella plantea que podría ser una realidad social y corporal vivida en fusiones poderosas humano, animal, máquina. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, básicamente a la posibilidad de tener identidades parciales, compuestas, digamos, a divisiones de género que no sean estancas, a la transgresión de fronteras, pero también para pensar no solo lo humano, sino también la hibridación con lo no humano, incluidas las máquinas, pero también otros no humanos, como animales, plantas, etc. Ahora voy a volver sobre esto un poquito más adelante. En una entrevista que da en el 99, Donna Haraway dice, estas lectoras, estos lectores, sobre todo, podemos pensar, al menos en el marco de nuestra charla, en estos ciberfeminismos de los 90, pero en general una corriente que podemos decir fetichista del cyborg como figura corporal, que estos lectores no comprendieron bien toda la crítica que hay en el manifiesto. Debieron de leer aquello que para mí estaba lleno de ironía y enfado, como si se tratara de mi opinión literal. Aprendí que la ironía es una estrategia retórica peligrosa. Ella dice que el cyborg se trata de profundas materializaciones de relaciones sociotécnicas muy complejas y que el concepto se centraba en teorizar la existencia, la común ontología del todo como un sistema de control de comunicación. No solo pretendía afirmar el aspecto humano-máquina de los cyborgs, sino el grado en que los seres humanos y otros organismos poseen ciertas características comunes entre sí. Y me animo acá a remitirnos a otra autora que trabaja en el marco de los poshumanismos, que es Rosy Braidotti. Ella dice, las mujeres tenemos más en común con algunos microorganismos que se utilizan en un laboratorio y con algunas máquinas que se usan para producir, que con algunos varones blancos hegemónicos del mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque somos humanos de segunda categoría. Las personas de color son humanos, pero no tan humanos. Como que esta idea abstracta que el transhumanismo tiene de la humanidad es una humanidad excluyente. Entonces, quizás digamos, lo que no ha sido tan tenido en cuenta es el no antropocentrismo de la figura del cyborg. Porque en el inicio del manifiesto para cyborgs, Donna Haraway plantea tres fronteras que se desmoronan. Por un lado, la frontera organismo-máquina, que es la que es más trabajada. Pero después también habla de la frontera humano-animal, que podríamos extender también a otras entidades vivas, quiero decir, que básicamente lo que plantea es que, bueno, justamente en los trabajos que se hacen en el laboratorio, la separación entre especies ya no existe. Lo podemos ver en las vacunas del COVID. Hay un tráfico de componentes entre especies que ya no permiten establecer tan claramente las fronteras de lo propiamente humano. Aparte de que hay, por ejemplo, otros estudios que muestran que hay animales que tienen lenguaje, que se pueden reconocer en el espejo, y que tienen un montón de funciones que podríamos, o que la tradición humanista pensó que era únicamente propiedad o prerrogativa del humano, y que no son tales. Y después, por el otro lado, entre lo físico y no físico, porque justamente lo que tienen estas tecnologías que se van desarrollando en las últimas décadas es que son ubicuas, están en todos lados y bueno, tienen como cada vez niveles de fisicalidad más intangibles.
Entonces, estas son las tres fronteras y a mí me gustaría incluir una más, que es entre lo vivo y lo no vivo. También tenemos que pensar que en lo más profundo de las moléculas del cuerpo vivo están las macromoléculas, están los elementos no vivos, están los minerales, en los huesos. Entonces, también hay otra frontera que está bueno introducir y que creo que el concepto de cyborg, y sobre todo algunas estéticas que vamos a ver también en el marco del taller, rompen también con estas fronteras. Entonces, ¿qué aprender de animales, máquinas y otros no humanos? Creo que es también el potencial que plantea Donna Haraway en el manifiesto, y es básicamente cómo no ser varones blancos y reproducir la lógica de la opresión que tiene estos modelos corporales y también modelos subjetivos y modelos de vinculación en el mundo, que estructuran también no solo como la opresión del humano por lo humano, digamos de algunos humanos por otros humanos, sino también la catástrofe medioambiental de la lógica de explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace esta figura, creo que es sobre todo una figura de pensamiento, que lo que hace es romper los grandes binarismos modernos. Y dentro de estas enseñanzas que podríamos pensar, o al menos zonas de apertura, para pensar otros cuerpos, para pensar otros modos de imaginar, propongo esta obra, que es un cuerpo, bueno, ¿cómo describirlo, no? Desde ya no es un ente cerrado sobre sí mismo, no es un individuo. Hay una apertura a lo colectivo, una apertura a lo monstruoso, que es otra de las figuras quizás que rondan también dentro de lo que son las estéticas poshumanas. También acá creo que hay una apertura como a los monstruos, ¿no? A lo monstruoso, o a una hibridación, o más que hibridación diría continuidad, entre el cuerpo humano y lo no humano, que se ve en esta artista que bueno, tiene un montón de obras súper interesantes, pero me pareció que está, digamos, interesante traer quizás esta etapa de Björk, porque también está bueno pensar como ciertos desajustes entre la cultura visual en general y zonas jerarquizadas y no jerarquizadas de la producción estética, ¿no? Quiero decir, esto también se puede pensar como arte y como dimensión estética de la existencia. Este artista chileno también, bueno, tiene esta especie de instalación o proceso de trabajo que también genera algunas continuidades, o sea, no solo, digamos, expone interiores humanos, estas especies de criaturas que son difíciles de nominar, de decir exactamente qué son, parecen orgánicas, pero están intercaladas con elementos, con residuos, a la vez están generadas de forma sintética y claramente tienen terminaciones, esa especie de pulido sintético, ese tipo de 3D que claramente no es orgánico en forma estricta, y por el otro lado que también en sus instalaciones encuentra una forma cyborg, si se quiere decir, en el sentido de que mezcla pintura y que toda la instalación genera como una especie de continuidad en la que se interpenetra lo digital con lo analógico, con los cables, con las pinturas, y se van recorriendo como distintos órdenes de realidad, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay algún comentario? Se puede no coincidir también, estaría buenísimo para debatirlo. Sí, o si quieren, que si les van surgiendo preguntas, además de poder como abrir sus micrófonos, si quieren dejar escritas, porque la idea es que ahora, en un ratito, cuando Nadia culmine con su presentación, abrir un espacio para debatir un poco, también en vínculo con otras técnicas. Pero bueno, en el mientras tanto también está bueno, si se les ocurre algo, que lo dejen escrito o interrumpan. A ver. Ahí... Bueno, voy a pasar muy rápido porque, ¿sí? No, eso. Acá Joaquín Rodríguez deja una recomendación de Sue Seren,
Bueno, y después que va súper, decían por el chat. Te digo porque a veces quien Bien, está dando la charla y está compartiendo pantalla, no es tan fácil a veces ver los comentarios, así sí, que te voy contando. buenísimo. Bueno, vamos a pasar súper rápido por estas obras porque se nos está acabando el tiempo y si no, no va a haber tiempo para discutir temas, pero esta obra de Mariano Giró, bueno, básicamente lo que hace es disponer una mesa donde están estas criaturas también que tienen como reminiscencias a los dibujitos, a los pitufos, pero también trabajan con estos huevos, que él trabaja mucho con el huevo, con estos miembros que salen, ¿no? Que casi como si fuera un blob y sale el cuerpo. Bueno, pero a la vez tiene estos óculus, perdón, que esta misma instalación, no sé qué pasa que, ahí está, no podía cambiar. Eh, Luego tiene como esta parte ampliada, ¿no? O extendida, porque también por realidad virtual se puede como entrar a ese mundo o hacer ciertas continuidades o extensiones de esa escultura física hacia el orden virtual. Y después, esta obra de Luciana Paoletti también me parecía interesante para pensar en alguna estética poshumana, porque podríamos decir que es absolutamente analógica, pero ¿qué es lo que hace? Básicamente recoge los organismos que están, los microorganismos que están en el rostro de sus seres queridos, o no sé, en el codo, en distintas partes del cuerpo, hace crecer esa comunidad de bacterias o de hongos, y la fotografía. Y de esa manera lo que hace es hacer un retrato de ese ser querido. Pero ¿cómo? No mostrando la iconografía de su cuerpo, sino haciendo crecer las criaturas justamente y mostrando ese mundo microscópico que vive en el propio cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando con la idea de poshumanismo, quizás uno de los autores, que es Cary Wolf, lo que plantea es que ese post del poshumanismo no es un post en términos cronológicos, sino más que nada un señalamiento sobre la condición histórica de la palabra humanismo. El humanismo es una versión de lo humano modelada en el molde justamente occidental de la modernidad occidental. Entonces, quizás el cyborg sea una figura que justamente esté ahí rompiendo esos límites de el auto soberano, el individuo racional, autocentrado, libre, independiente de los otros, que toma decisiones autónomas, que es soberano de su vida, y empieza a mostrar justamente que somos redes, que somos ensamblajes, que las bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo son totalmente funcionales y necesarias para que podamos existir, para que podamos digerir, pero que también, bueno, esto lo voy a dejar para después porque hay una pregunta que pregunta sobre justamente la enfermedad, ¿no? Cómo pensar la enfermedad desde estas perspectivas. Pero bueno, básicamente una inflexión, el poshumanismo podría ser pensado como una inflexión epistemológica que pone en jaque lo que es la antropolatría humanista, la perspectiva centrada en el individuo o en los entes discretos, y el privilegio de lo vivo sobre lo no vivo. Entonces lo que hace es básicamente romper el mapa ontológico de la modernidad y plantear una horizontalidad que haga que el hombre blanco baje y esté como en una realidad que es horizontal y en el cual hay humanos, máquinas, plantas, animales, microorganismos, minerales, etc. Una cosita más, también está bueno pensar que no es solamente un gesto inclusivo, sino realmente una ruptura epistemológica, que permite, por ejemplo, pensar que hay un pensamiento en humano, que hay capacidad de emitir imágenes que no las provoca el ser humano, que hay logos fuera del humano, por ejemplo. Una de las preguntas que hicieron fue, ¿desde qué autores trabajan el poshumanismo? Bueno, acá hago una lista que voy a pasar muy rápido.
Después va a quedar el video seguramente en YouTube y lo pueden reponer, pero bueno, algunas figuras como cruciales y algunos libros cruciales, y también abajo puse algunas personas que trabajan desde acá, desde la Argentina, para también dar algunas referencias locales. ¿Cómo abordar la problemática de la enfermedad desde la figura del cyborg? Es otra de las preguntas que surgieron. Bueno, yo traje esta obra, que la vamos a pasar muy rápido, pero básicamente lo que se pregunta esta artista es cómo generar diseños de mejoras corporales para elevar lo que es el funcionamiento o el rendimiento y beneficiar a las futuras generaciones. Entonces hace como esta especie de especulaciones de cuerpos mejorados. En el caso de esta pieza, lo que hace es extender la piel del cuero cabelludo para aumentar la superficie y disipar el calor de forma más rápida. Entonces con esto lo que plantearía es una persona adaptada al calentamiento global y que podría soportar trabajo en altas temperaturas. Y una de las preguntas que se hace es hasta dónde podemos transformarnos sin dejar de ser aceptados también por la sociedad, ¿no? Entonces creo que hay acá una pregunta que es interesante, que es como cuál es el parámetro para poder ser más eficientes, siempre haciéndonos la pregunta al margen de qué si eso es ser mejor, ¿no? Si eso es estar perfeccionados. Y por el otro lado, hasta dónde ese perfeccionamiento permite, en términos estéticos, no ser considerado un monstruo. Otra de las vías para responder a esta pregunta sobre la enfermedad me parece que está en una respuesta que da Donna Haraway en una entrevista que le hacen en el 2001 en el marco de la pandemia, y que ella dice: nunca exterminaremos al virus, y pensar en términos de exterminio es una muy mala idea para arrinconar al enemigo. Hay que descubrir cómo vivir en equilibrio con este nuevo virus y los que están por venir. Así entenderemos cómo el mercado de la comida, los animales salvajes y domésticos, los seres humanos, los distintos tipos de trabajo y las diferentes prácticas médicas pueden convivir en un planeta herido sin la fantasía de y no llego a leer porque tengo abajo, ahí está, inmortalidad y el fin de la muerte. Ella en esa entrevista, que la recomiendo que la vean, está en Revista Anfibia, justamente se plantea, ¿no?, cómo se distribuyen las vacunas, cómo los países ricos las acaparan, mientras justamente no se pueden extender en los lugares donde está el racismo, el extractivismo, el colonialismo, la pobreza. Entonces, me parece que es como, ella da algunas vías de acceso para pensar la salud desde una visión interespecie o transespecie, ¿no? Quizás el exterminio no sea la idea principal. Y después una última arista para plantear esta idea de cómo pensar la enfermedad desde una perspectiva poshumana, está en uno de los capítulos de Seguir con el problema, que es el último libro de Donna Haraway, donde ella plantea un problema que tiene su perra, que se llama Cayenne, que en un momento desarrolla incontinencia urinaria y necesita de un medicamento, y a ella se le empiezan a despertar un montón de fantasías por la historia que tiene ese medicamento, de algunos problemas adversos, pero a la vez lo que hace es reconstruir una historia. O sea, ella historiza, podríamos decir que a mí me parece muy interesante el trabajo que hace en ese capítulo, porque lo que hace es justamente trenzar en esa decisión de si le doy este medicamento o no a mi perra, todo lo que recorre la producción de ese medicamento. Industrias de engorde destructoras del ecosistema, transformadoras del trabajo animal y humano, mutiladoras de almas multiespecie, esto es una cita literal, amigables de las epidemias, promotoras del monocultivo y rompecorazones de las transespecies. Entonces ella lo que hace es justamente historizar, materializarlo, como para decir, bueno, si vamos a consumir esto, seamos mínimo responsables o conscientes de todo lo que esto implica. A mí me parece que en ese capítulo hay como unas claves para pensar este problema de la enfermedad, la medicalización, la intervención del cuerpo, y todo lo que eso involucra. Y por último,
Los cyborgs, esto es algo que dice Donna Haraway, los cyborgs no son máquinas, en el último libro, los cyborgs no son máquinas ni híbridos de máquina y organismo. De hecho, no son híbridos en lo absoluto. Son más bien entidades implosionadas, densas cosas, semiótico-materiales, figuras de cuerdas articuladas de racionalidades ontológicamente heterogéneas, históricamente situadas, materialmente ricas y viralmente proliferantes. Y con esta ella repiensa el cyborg no tanto como una entidad máquina-organismo, sino justamente pensando, por ejemplo, en los procesos de medicalización que hay hoy. Ejemplo, la vacuna del COVID, es muy difícil decir hasta dónde no tenemos célula de mono, contenidos de virus, etcétera, en nuestro propio cuerpo. Aparte de todos los procesos de producción que implican esos medicamentos. Entonces, la última pregunta que se había planteado es, si hay estéticas poshumanas, ¿hay plataformas o interfaces poshumanas? Bueno, la pregunta que a mí me gustaría dejar abierta para el taller es, ¿hay estéticas poshumanas? Y en caso de ser así, ¿cuáles son? Pero después sí pensar, a ver, el arte algorítmico, generativo, todas las herramientas que hay para estéticas relacionales y la cultura colaborativa, si no tienen algunas características de lo poshumano, voy a pasar un poco esto por alto, pero bueno, prácticas de creación colectiva, prácticas de creación en realidad virtual, distintas plataformas o herramientas de código abierto o colaborativas para poder tener un acceso también y compartir conocimientos y poder hacer cosas en vivo, de forma independiente. Nada, agradecerte, Nadia, muchísimo. Súper interesante y con un montón de aportes nuevos por lo menos creo, a lo que uno viene pensando sobre la figura del cyborg. Me parece como que está bueno el ejercicio este de poder pensarlo desde el presente, habiendo pasado ya hace varias décadas la ola esperanzadora sobre esta nueva figura, o por lo menos eh, nada, alguna de esas maneras de pensar el cyborg, que como vimos no hay una sola, sino varias, y sobre todo algunas que trascienden de manera superficial esta dicotomía hombre-máquina, o esta estética hombre-máquina, y qué hay en realidad detrás de la figura, o qué se puede pensar detrás de esa figura.